Qué bueno poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Y hoy quisiera hablar de las preguntas de Dios. ¿Cuántas veces somos nosotros los que le preguntamos a Dios? ¿Y qué es lo que le preguntamos a Dios mayormente? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué me sucedió lo que me sucedió? ¿Cuándo se van a solucionar mis problemas? ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Me parece que esa es una de las preguntas más comunes en estos días con todo lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo va a cambiar mi realidad? ¿Cómo va a cambiar mi economía? ¿Cómo voy a poder alcanzar los sueños para mi vida? Pero Dios, no somos nosotros solamente los que le preguntamos a Dios, sino que también, aunque nosotros no lo sepamos, Dios también tiene preguntas para nosotros. Y en esta noche quisiera hablar de la primer pregunta que Dios le hace a un ser humano. Y esta historia, este relato, obviamente, si es la primera pregunta que Dios le hace a un ser humano, está en el libro de Génesis. Acordémonos que Dios creó los cielos y la tierra, después hizo al hombre, hizo a Adán, después para que Adán no esté solo, hizo a la mujer, hizo a Eva y los colocó en el huerto del Edén. Y ahí en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida. Y dice lo siguiente en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6. Entonces la serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, dijo a la mujer: ¿de veras Dios les ha dicho, no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no coman de él ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer, acuérdense de esto, vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Ese árbol era el árbol de la vida. Ahora, no era que iban a morir por comer del árbol de la vida, porque si no sería una contradicción total. Imagínate a la mujer comiendo del árbol de la vida y el árbol, que es el árbol de la vida, produciéndole la muerte. Lo que le iba a producir la muerte, y estamos hablando de muerte en cuanto a lo espiritual, estamos hablando de muerte en cuanto a su separación juntamente con Adán de Dios, y luego de toda la humanidad que iba a nacer a partir de ellos, fue la desobediencia. La muerte no la produjo el árbol de la vida, la muerte la introdujo al mundo la desobediencia que tanto Eva y Adán cometieron pecando contra Dios. Pero en este breve pasaje vemos cómo es el proceso de qué, el proceso de todo lo que es la tentación y de lo que es el pecado. Y así en Primera de Juan nos lo explica muy claramente qué fue lo que le pasó a Eva. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, y empieza, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y que dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, que era atractivo a la vista, los deseos de los ojos, y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Querían alcanzar la sabiduría, tuvieron ese deseo, o sea, la vanagloria de la vida, porque dijeron, la verdad, está bueno esto. Vamos a saber qué es lo bueno, qué es lo malo, y por lo tanto, y ahí está la verdadera causa del pecado, fue el deseo de ser como Dios para independizarse de Dios.
Dijeron, está bueno esto de no depender tanto de Dios y manejar nuestras propias vidas y hacer lo que a nosotros nos parezca y trazar nuestros propios planes, pues si comemos de este árbol vamos a saber lo que está bien y lo que está mal. Y por eso fue la misma desobediencia, el mismo deseo de ser como Dios, lo que introdujo la muerte al mundo. Ahora, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de tentación, ¿cuál es la diferencia? La tentación es el deseo. La mujer, y vemos aquí el proceso perfectamente, porque es en definitiva lo que le pasa a la gente. Es en definitiva lo que describe el proceso de tentación y pecado y por qué alguien peca, por qué alguien desobedece a Dios, por qué alguien le falla a Dios o le da la espalda. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos o la vanagloria de la vida. Todo se enmarca, todo se encuadra dentro de esos tres puntos. Entonces, el deseo es tentación, pero el deseo, si bien es tentación, no es pecado. Para evitar el pecado, por eso, hay que evitar la tentación que te lleva al pecado. Repito, ¿el deseo, la tentación es pecado? No. La tentación te lleva al pecado, pero no es pecado. Ahora, si yo quiero evitar el pecado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Evitar la tentación. Y eso también lo describe Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo se ha concebido, o sea, el acto mismo, el hecho mismo, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál fue el problema de Eva? ¿Cuál es el problema de aquel que termina fallándole a Dios, desobedeciendo a Dios, pecando, equivocándose? La mujer se quedó mirando el árbol y se quedó escuchando a la serpiente. Se quedó mirando cuando no tendría que haberse quedado mirando y se quedó escuchando a la serpiente cuando no la tendría que haber escuchado. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando caemos, cuando de repente nos empezamos a sentir débiles, que nos faltan las fuerzas espirituales o sentimos que nos alejamos de Dios o que se apaga el fuego del Señor, del Espíritu Santo en nuestros corazones. Cuando de repente nos empieza a faltar la fe, la confianza y ya no tenemos ganas de venir a la iglesia o de mirar las reuniones online y de repente empezamos a mirar para otro lado. Empezamos a querer seguir otro rumbo, otros caminos. ¿Cuándo? Cuando vemos lo que no tenemos que ver y cuando escuchamos lo que no tenemos que escuchar. Cuando nos quedamos viendo lo que en vez de hacernos bien nos hace mal. Cuando nos quedamos escuchando a aquellos que en vez de bendecirnos no nos bendice, todo lo contrario nos es de tropiezo. Y cuando digo nos quedamos escuchando puede ser de las personas a veces que están a nuestro alrededor, que en vez de hablarnos palabras de bendición, palabras de ánimo, de fe, de esperanza, nos hablan todo lo contrario. Y en vez de contagiarnos fe, como decíamos en el fin de semana pasado, nos contagian dudas, nos contagian incredulidad, nos contagian deseos de hacer lo que a Dios no le agrada y sabemos que no le agrada, nos contagian deseos de vanidades, de vanagloria, de tantas cosas que nada tienen que ver con las enseñanzas de la palabra de Dios. Y a veces no son las personas, son nuestros propios pensamientos, que uno sabe que ese pensamiento que está allí en tu mente no te está haciendo bien, pero uno se queda pensando y le da el lugar y se queda escuchándolo. Pensamientos que a veces te incitan al enojo, te incitan a la queja, a la rebeldía, te incitan al reclamo, a ponerte mal, al miedo, a las dudas o al mismo pecado. Y sigue la historia. Génesis capítulo 3, versículos 8 y 10. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Y ahí está. La primera pregunta a un ser humano, ¿dónde estás tú? En argentino, ¿dónde estás? ¿Dónde te metiste? ¿Dónde estás vos? Podríamos decir en nuestro idioma más común. Y mirá,
Porque muchas veces pensamos que es el hombre el que llama a Dios, el que le pide a Dios cuando necesita, el que busca a Dios cuando le hace falta, en medio de toda su necesidad. Y cuánta gente se imagina, mientras el hombre lo busca, le pide, clama por su situación, cuánta gente se imagina a un Dios inactivo, a un Dios allá lejos, estático, casi indiferente, que no tiene acción, que no hace absolutamente nada. Y ahí está la gente desesperada pidiéndole que por favor haga algo. Pero esta historia nos muestra que nuestro Dios es un Dios activo y nos habla de una interacción, porque cuando el hombre no lo buscó, Dios lo fue a buscar. Cuando Adán se escondió, fue Dios el que lo llamó y fue Dios el que preguntó por él, diciéndole, ¿dónde estás? Y qué impresionante, porque ese mismo Dios hace exactamente igual hoy. Aquel que por algún motivo se aleja, aquel que por alguna circunstancia, alguna situación se termina escondiendo porque la vida le está jugando una mala pasada, porque está lleno de situaciones adversas, porque está sufriendo, le está yendo mal o los sueños no se cumplen y de repente se enoja, termina allí escondido. Y cuando alguien se esconde, ¿sabe lo que hace Dios? Te va a buscar. Cuando alguien dice, bueno, ya está, me cansé, me desanimé, bajé los brazos y terminas escondido como Adán. Pero Dios no se queda indiferente. Por eso Jesús hablaba de la parábola de la oveja perdida. Que Dios, como el buen pastor, deja las 99 y va a buscar la oveja que se perdió. Y no para hasta que la encuentra. Y una vez que la encuentra, la trae alzada allí sobre sus hombros, en sus brazos, y la lleva nuevamente al corral, donde es su lugar de pertenencia. Y yo creo que en esta noche Dios a muchos les está hablando, les está llamando y les está preguntando, ¿dónde estás? Ahora, ¿qué le respondió Adán? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí de vos. ¿Por qué se escondió? No se escondió por el miedo, sino se escondió porque sintió, vio su condición, y su condición era una desnudez, estaba desnudo. Entonces lo que lo llevó a esconderse fue su condición, y el miedo fue simplemente una consecuencia de su condición, de su estado, que era su propia desnudez. Ahora, hay una diferencia entre necesidad y condición o estado. Necesidad es lo que me hace falta. Cuando a una persona, cuando a un cristiano le hace falta, necesita, busca a Dios para orar, clamar, pedir un milagro, ya sea porque hay una necesidad física, hay una enfermedad, hay situaciones económicas, hay problemas. Y entonces el hombre dice, Dios, ayúdame, te pido una respuesta, te pido un milagro. Y otra cosa es la condición, el estado, que es como uno está. Y si bien la necesidad nos hace buscar a Dios, muchas veces cuando alguien se siente desanimado, se llena quizás de amargura, de enojo, de reclamos o aún de pecados o de miedos, en vez de buscar a Dios, termina como Adán escondiéndose. Hay condiciones que nos hacen escondernos de Dios. Yo me acuerdo, cuando apenas me convertí, claro, era un niño espiritual. Estaba recién nacido en las cosas espirituales, no sabía mucho, no conocía mucho. Y como buen niño, igual que nuestros niños, cada tanto hacía una pataleta. ¿Por qué? Porque de repente algo no me salía o Dios no me daba lo que estaba esperando. Entonces yo me enojaba y decía, hoy no oro, hoy no leo la Biblia, hoy no hago nada. Como si le hiciese algo a Dios. Como si estuviese quizás perjudicándolo a Dios, cuando en realidad el único que se perjudicaba era yo. Y hasta que se me pasaba la pataleta y me daba cuenta que no me servía absolutamente de nada. Pero sin embargo, a pesar de ese enojo, de esa pataleta, que era lo que Dios hacía, me buscaba. Sentía esa voz del Espíritu Santo casi imperceptible, que al igual que le preguntaba a Adán, me preguntaba, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ese no es tu lugar. Y mirá cómo sigue, Génesis 3, 11 y 13. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses?
Y él le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y ahí está. ¿Por qué pregunta Dios? Dios pregunta no porque Él necesite saber, porque Él sabe todas las cosas. Dios pregunta porque nos da la oportunidad para que podamos nosotros saber qué es lo que nos pasa, podamos reconocerlo, podamos arrepentirnos y podamos cambiar de actitud y tomar decisiones buenas para nuestras vidas. En cambio de hacer eso, ¿qué fue lo que hizo Adán? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Número 1, fue la mujer. Ella me dijo que coma. Fue culpa de ella. Y encima, la mujer que me diste. Fue culpa de la mujer y fue culpa tuya porque vos me la diste. ¿Cuál fue la respuesta de Eva? Fue la serpiente. Ahora, ¿cuál era la respuesta correcta a la pregunta de Dios? Sencillamente, desobedecimos. Nos dieron ganas de ser un poquito como vos, aunque sea un rato nada más, y poder independizarnos y hacer nuestras vidas. Pero en vez de reconocer eso, deslindaron responsabilidades. Ahora, vuelvo a repetir, una cosa es la condición, el estado. Para ellos, tengo miedo, estoy desnudo. Después está el por qué tenés miedo, por qué te sentís o estás desnudo, por qué llegaste a ese estado, a esa condición en tu vida. Entonces está la causa que se ve. Para Adán, la mujer tuvo la culpa. Para Eva, la serpiente tuvo la culpa. Pero ahora viene otra cosa, y presten mucha atención. La causa real. Y esa causa real no es la que se ve, es la que no se ve. Y la causa real que no se ve, tenían ganas, deseos de ser como Dios. La causa real, desobedecieron. La causa real, se dejaron engañar. Para nosotros, vamos a aplicarlo a nuestra realidad. Y yo creo, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que no hace falta que les diga todo lo que sucede, yo creo que muchos se movieron de lugar. Y no hablo de lugar físico, porque uno me escucha y dice, no, yo vivo en la misma calle, en el mismo número, en la misma casa, en el mismo departamento. Sino que muchos quizás se movieron de lugar espiritual. Como Adán, que de repente juntamente con Eva, dice, caminaban con Dios. Estaban todo el día con Dios y Dios con ellos y de repente terminaron escondidos en otro lugar que nada tenían que ver con el lugar espiritual. Con miedo, sintiéndose y viéndose desnudos, símbolo de desprotección, símbolo de fragilidad, símbolo de debilidad. Así se sintieron. Y en este tiempo quizás muchos se dan cuenta o no se dan cuenta. Y por eso necesitan escuchar este sermón. Y Dios les está preguntando en esta noche, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Te moviste? Antes estabas acá, en un lugar espiritual, caminando con Dios, creyendo en Dios, sirviendo a Dios, amando a Dios, y de repente estás como Adán escondido. Y cuando hablamos de condición del estado, algunos pueden decir la verdad y condiciones lejos de Dios, apagado, frío, indiferente, quizás enojado, amargado, triste, mal, desanimado o con miedo. Esas son las condiciones. Y si Dios te pregunta, ¿qué pasó? Como le preguntó a Adán, como le preguntó a Eva, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿A quién vamos a responsabilizar? ¿Cuál vamos a decir que fue la causa por la cual cambiamos de lugar? Y en vez de estar encendidos estamos apagados, en vez de estar contentos estamos tristes, en vez de estar con fe estamos desanimados. Algunos quizás digan, ¿qué? ¿La culpa la tiene la cuarentena? La culpa la tiene el gobierno, la tiene el dólar, los problemas, mi jefe, tantas cosas. O el que dice, y seguramente lo escuchaste, o nosotros mismos lo hemos dicho alguna vez, me hizo enojar, me hizo reaccionar,
O sea, la culpa no fue mía, fue de él o de ella. Me hizo caer, me hizo dudar. Ahora, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Al igual que le sucedió a Adán y a Eva, la verdad es, y muchos lo tienen que decir, me dejé dominar por el desánimo, me dejé dominar por el enojo, por la amargura, me dejé dominar por el miedo, le di lugar a la tentación, le di lugar al pecado en mi vida, le di lugar a la incredulidad, a las dudas. Esas son las causas verdaderas. Ese es el verdadero porqué, la respuesta a muchas de las condiciones en las cuales algunos se encuentran, a muchos de esos estados en los cuales muchos se hallan en este día, hoy jueves 24 de septiembre. Mirando hacia atrás, a esos primeros días de marzo, a cómo estabas ahí, cómo estás ahora, te das cuenta que tu estado cambió, que tu estado es diferente, que ya no es el de antes. Y esas son las causas. La causa no está afuera, la causa y el porqué está adentro. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿De dónde viene la solución? Las causas pueden ser muchas, pero la solución que estamos creyendo hoy, acá, ahora, no siempre viene cuando se solucionen las causas. Pero uno dice, bueno, mi solución va a venir cuando cambie el gobierno, cuando el dólar baje, cuando me aumenten el sueldo, cuando se me solucione tal o cual problema, cuando esa persona que me ofendió venga y me pida perdón. Ahí va a venir la solución. Esa va a ser la solución a mi estado, a mi condición. Pero ¿sabes algo? Siempre, siempre habrá causas. Siempre habrá un porqué o a quién o a qué echarle la culpa de nuestra condición. Porque si no es hoy, es mañana. Y si no es mañana, es pasado mañana. Porque siempre va a haber, nunca vamos a decir, está todo perfecto a mi alrededor. Estoy en el país soñado, en la situación soñada, en la economía soñada, en la familia soñada, con los compañeros de trabajo soñados, con todo acomodado. Listo, ya está. Tengo la vida solucionada. Jamás, jamás, porque vivimos en un mundo imperfecto, rodeado de personas imperfectas, y nosotros mismos somos imperfectos. El que tiene miedo e inseguridad siempre va a tener un motivo para tener miedo y para sentirse inseguro. El que es incrédulo, le cuesta creer, siempre va a tener un motivo para dudar. El que no quiere obedecer a Dios y ser santo, como Dios dice que seamos santos, sean santos, dijo el Señor, porque yo soy santo, siempre va a tener una tentación por delante para pecar, para caer. Pues si el problema está, escuchá, en lo que se ve, y si el problema es lo de afuera, hasta que no paren las tentaciones, el que cae va a seguir cayendo. El que está ofendido hasta que no le pidan perdón, que a veces puede pasar un día, una semana o quizás nunca, va a seguir ofendido, va a seguir enojado, va a seguir con bronca, va a seguir con amargura, amargado. Hasta que no se solucionen los problemas, el que está desanimado va a seguir desanimado. ¿Cuánto tiempo? Por eso, ¿dónde está la solución? ¿De qué depende la solución? ¿De que se solucione todo afuera? ¿De que pare de haber tentaciones, de que te ofendió, venga y te pida perdón, de que se te solucionen los problemas, de que te aumenten el sueldo, de que cambie tal o cual circunstancia? Si el problema de nuestra condición no es lo que se ve, si el problema de nuestra condición es lo que no se ve, la solución también está ahí. La solución también tiene que venir primeramente aquí adentro. ¿De dónde viene la solución? Mira lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para hacer túnicas de pieles tuvo que haber un sacrificio de animal, de algún animal. Símbolo de la respuesta, símbolo de la solución a lo que estaban viviendo Adán y Eva.
símbolo del sacrificio que iba a suceder muchos años después, cuando Jesús fue crucificado en esa cruz. Y que iba a ser la respuesta a la condición de la humanidad, de rebeldía, de desobediencia, de pecado del corazón. Porque cuando Jesús murió en esa cruz y fue sacrificado, al igual que ese animal en ese momento, recién allí pudimos recibir el perdón de nuestros pecados, la limpieza y la purificación de nuestros corazones, y por lo tanto la salvación y la vida eterna de parte de Dios. Y ser cambiados, obviamente, ser transformados por el poder de Dios. Y su condición en ese momento, ahí en Jesús está la solución a la causa. En Jesús está la solución al porqué. En Jesús está la solución a la condición del corazón, porque en definitiva, si necesitamos algo, necesitamos un cambio, pero no afuera, sino primero aquí adentro. Porque el que está ofendido y enojado necesita perdonar. El que no es santo necesita tener la convicción y un corazón nuevo para decir, quiero agradar a Dios, ya no quiero pecar más. El que vive con temor e inseguridad necesita fe, pero ¿dónde la necesita? Aquí adentro. Más allá de que se solucionen o no los problemas, tiene que vivir con fe, tiene que vivir con certidumbre, tiene que vivir confiado y con seguridad. Pase lo que pase allí afuera. Por eso la solución viene de Dios, cuando dejamos que Él nos cambie. Cuando salimos del escondite. Y esta palabra viene muy bien, muy bien. Yo sé, aquellos que por algún motivo terminaron escondidos, ya sea porque se dejaron engañar, como Adán y Eva, por las circunstancias, y le dieron lugar al miedo, al desánimo, a las dudas, ya sea para aquellos que bajaron los brazos, se llenaron de enojo, de amargura, de reclamo, porque vivimos en un mundo así, en un mundo que se la pasa enojado, amargado y reclamando y protestando y haciendo piquetes. Y eso se traslada al corazón y algunos terminaron escondidos por ese mismo motivo. Pero cuando dejamos que Dios nos cambie, cuando dejamos que Dios nos transforme, cuando podemos salir del escondite, cuando podés salir de tu escondite y podés decir, no, fue culpa del gobierno, culpa de esto, culpa del otro, culpa del coronavirus, culpa de la cuarentena, no. Podemos decirle, dudé. Dios, dudé, tuve miedo, me enojé. Caí en la tentación, fue culpa mía, me desanimé, dejé de orar, pensé lo que no tenía que pensar, miré lo que no tenía que ver, escuché lo que no tenía que escuchar. Y ahí está. Mira lo que dice San Juan, primera de San Juan, capítulo 1, versículo 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea, si no nos escondemos, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y acá habla de las tinieblas y habla de la luz. ¿Qué es las tinieblas? El que está escondido, echándole la culpa de su condición y de su estado a todo lo que está alrededor, a todo lo que está afuera, menos a Él. Menos asumiendo responsabilidades, sino deslindando responsabilidades. Pero acá Dios dice que cuando estamos en luz, wow, cuando salimos del escondite y le decimos, acá estoy, Dios, y confesamos nuestros pecados. Fue culpa mía, no es culpa del gobierno, no es culpa de la cuarentena. Le di lugar en mi corazón, me amargué, me enojé, me desanimé, me dejé caer, me resigné. Me arrepiento, te pido perdón. Y ahí Dios nos perdona y nos limpia de todo eso. Nos limpia de ese temor, nos limpia de esa desnudez, de esa fragilidad, de esa debilidad que
y en la cual nos sentimos a causa del pecado, porque eso es lo que produce el pecado. Por eso el reconocimiento, siempre el reconocimiento es el principio del cambio y es el principio de la transformación. Y aprovecho esta noche para hacerte de parte de Dios la misma pregunta del principio de la creación. Sigue vigente, miles de años después, y Dios se la vuelve a hacer a muchos hoy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y fíjate lo que le vas a contestar. No sea que le conteste lo que le contestó Adán. Fíjate lo que le vas a responder, porque hoy mismo Dios quiere que salgas de tu escondite y estés en el lugar donde tenés que estar, en el lugar espiritual, en un lugar de bendición, en un lugar de victoria, de fe, de esperanza y de confianza para la gloria de Dios. Impresionante. Marcela, vamos a orar.